Vamos a seguir con la siguiente ponencia, que viene de la mano de Sarepta Therapeutics, que es una empresa mundial de biotecnología con una misión urgente, que es la de desarrollar una medicina genética de precisión para enfermedades raras que devastan vidas y truncan futuros. Desde esta compañía viene Inés de la Riva, que realizará su intervención para hablarnos de avances en terapia génica para la distrofia muscular de cinturas. Lo primero, dar gracias a la Asociación Conquistando Escalones y en particular a Abraham por la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros presentando un poquito, una pincelada de lo que estamos haciendo actualmente en Sarepta en distrofias musculares y concretamente en la distrofia muscular de cinturas. Como ya han comentado, me llamo Inés, trabajo para Sarepta Therapeutics. Y eso sí, antes de empezar tengo que hacer un pequeño inciso para recordaros que ninguno de los compuestos que os voy a mostrar hoy está aprobado. La slide pone España y Europa, pero por ninguna agencia reguladora del mundo, ¿vale? Son todavía compuestos que están en fase de investigación y que la charla se realiza a petición de la asociación con fines educacionales. Y ahora ya sí, cumplidos los formalismos, vamos a entrar y aquí en la agenda podéis ver los 3 grandes bloques en los que he dividido la presentación. El primero va a ser una introducción a la distrofia muscular de cinturas. No voy a entrar en ningún subgrupo, o sea, va a ser una visión general. Luego voy a centrarme un poco en la terapia génica. Básicamente vamos a ver cuáles son los componentes principales y cómo funciona. Y luego ya voy a dar una pincelada sobre un estudio que realizamos en Sarepta, que le llamamos Estudio de Historia Natural Journey, que ya el reclutamiento está cerrado, pero bueno, luego lo veremos un poquito más en detalle al final. Para empezar, distrofia muscular de cinturas. ¿Qué es? Si buscáis en cualquier navegador de Internet, os saldrá algo parecido a lo que figura aquí, que es un grupo, un conjunto de desórdenes raros caracterizados por debilidad muscular. Esto así no dice mucho más allá. Si seguimos leyendo, dirá que están causadas por un amplio rango de mutaciones. ¿Vale? La clave es lo que viene después, que estas mutaciones están relacionadas con proteínas que desarrollan funciones claves o muy importantes para nuestras células musculares. Y sin estas proteínas, al final nuestras células musculares sufren daño, no pueden seguir reparándose y por eso tenemos la enfermedad que es neurodegenerativa. ¿Qué funciones son estas? Pues se engloban varias. Puede ser desde la estabilización del sarcolema. El sarcolema es la membrana que recubre el músculo. Pueden ser funciones de regeneración, pueden ser funciones de protección frente al daño que pueden sufrir estas células durante el movimiento. Lo siguiente que descubrimos es que, como os he dicho esta mañana, es difícil identificarlo porque presentan diferentes historias clínicas. ¿Y esto por qué? Es porque hasta la fecha se han identificado más de 30 subtipos de distrofias musculares de cinturas. Esto es una cantidad muy grande y esto hace, como también se ha dicho esta mañana, que algunos de estos subtipos no sean enfermedades raras, sino que sean enfermedades ultra raras. La edad de inicio, los síntomas, la velocidad a la que la propia enfermedad progresa varía mucho en función de un caso a otro. Y la imagen, la idea no era asustaros, era simplemente, no están los 30 subtipos, ni mucho menos, pero era simplemente indicaros en un corte de la superficie de una célula muscular los distintos subtipos o algunos de los distintos subtipos de la distrofia muscular de cinturas y la proteína que la causa. Entonces, como podéis ver, hay una gran colección de ellas. Vamos a ver un poco más en detenimiento cuál es la causa. Hemos dicho que es un amplio rango de mutaciones, pero la realidad es que son mutaciones, es decir, cambios en la secuencia del ADN que impiden que la célula sea capaz de producir una proteína en concreto. ¿Y esto por qué ocurre? El ADN contiene las instrucciones para que cada una de las células sea capaz de fabricar esa proteína. Como las instrucciones están mal, la célula es incapaz de fabricar dicha proteína. Esto traído un poco más al lenguaje coloquial sería como si el ADN en lugar de instrucciones fuera, por ejemplo, la receta. Y aprovechando que estamos cerquita de Valencia, fuera la receta para la paella. Pero en mis instrucciones, en lugar de decir, no me dice que necesite arroz, o en lugar de arroz me dice que use, no sé, lentejas, por ejemplo. Entonces, por mucho que yo siga esa receta al pie de la línea, nunca jamás en la vida voy a conseguir algo que se le parezca remotamente a la paella. Pues aquí ocurre lo mismo. Como hay este error, esta mutación en el ADN, por mucho que las células sigan intentando producir la proteína en cuestión, nunca jamás van a ser capaces de producirla.
Entonces, bueno, hemos visto que cada subtipo está asociado a la falta de una proteína en concreto. Pensé en poner la tabla con los más de 30, pero la diapositiva era horrible, así que os he puesto la tabla con algunos de los principales subtipos, o por lo menos de los más frecuentes, en que viene el subtipo, qué gen contiene la mutación y cuál es la proteína que falta en cada uno de los subtipos. Si bien hemos dicho que es un conjunto de enfermedades raras, de hecho algunas de ellas son enfermedades ultra raras, la distrofia muscular de cinturas es de hecho la cuarta causa más frecuente de distrofias musculares. Nos falta mucha información, esa es la verdad. De hecho, por ejemplo, en términos como de prevalencia global, no tenemos exactamente los datos, solo tenemos una estimación de que afecta aproximadamente a 2 por cada 100.000 habitantes. Y lo que es aún más llamativo es que esta prevalencia varía en función de en qué país o en qué región del mundo estemos. Con lo cual, todo esto dificulta aún más lo que viene siendo el diagnóstico de la enfermedad y, por ende, entender las causas y, finalmente, el tratamiento. Visto esto, quería contaros una pincelada de qué estamos haciendo en Sarepta en el campo de la distrofia muscular de cinturas. No sé si sabéis mucho de Sarepta o no, pero es una compañía que está muy comprometida con la investigación, concretamente en enfermedades neuromusculares, entre ellas la distrofia muscular de cinturas. Actualmente tenemos 3 compuestos un poquito más avanzados, que son los que aparecen ahí, que están ya en fase clínica. Esto significa que ya estamos tratando personas con estos fármacos, ¿vale? El que está un poquito más avanzado es el primero, compuesto 1, cuya diana terapéutica es el sarcoglicano beta. Este ya está, yo creo que estamos terminando el fase 2. Luego tendríamos los otros 2 compuestos para sarcoglicano alfa y disferlina. Ya se están tratando personas con ellos, pero todavía están en etapas un poquito más iniciales, básicamente el fase 1. Esto no significa que no estemos trabajando en otros subtipos, se está trabajando, de hecho lo veréis como otras dianas. Lo que pasa es que no podemos dar muchos detalles porque todavía esos compuestos están en etapas muy iniciales del desarrollo. Todavía estamos, el más avanzado puede que se esté testando ahora mismo en ratones. Entonces, todavía no lo contamos como algo oficial. Todos estos compuestos son tratamientos de terapia génica. Ahora bien, terapia génica. Vamos a ver primero los 3 componentes esenciales y luego contaré por encima más o menos cómo funciona. Hay 3 componentes fundamentales. Dependiendo de la enfermedad que estemos tratando y de quién diseñe la terapia génica, puede haber más, ¿vale? Puede haber bastantes más, de hecho. Pero hay 3 que son fundamentales y los vamos a encontrar en cualquier tratamiento de terapia génica. El primero de todos va a ser el vector. El vector es la cápsula que envuelve, en este caso el promotor y el transgen, y es el encargado de llevar la terapia génica a las células, en nuestro caso las células musculares. El promotor lo que es muy importante, es una pieza de hecho esencial, va a activarse, va a reconocer que ha llegado, en nuestro caso, a la célula muscular, y una vez reconozca que está en la célula muscular, va a ser el encargado de activar el transgen. Y el transgen es la copia de ADN que lleva las instrucciones correctas para fabricar la proteína. Si bien no puede fabricar la proteína porque es muy grande y no nos cabía entera, al menos va a ser capaz de producir una proteína terapéutica y funcional. Ahora bien, es muy importante destacar que no todas las terapias génicas son iguales. Estos 3 componentes pueden variar, incluso aunque la terapia se esté desarrollando para tratar la misma enfermedad. Y ahora que hemos visto los componentes principales, una pincelada de cómo funciona. El primer paso va a ser la administración y en el caso de las distrofias musculares, nuestras células diana van a ser las células musculares y tenemos músculos literalmente desde los dedos del pie hasta la cabeza. Entonces, para asegurarnos de que el fármaco llega y se distribuye al mayor número o posiblemente a todos los músculos del cuerpo, nos vamos a servir de la sangre, que también llega a todas partes. Así que va a ser administrado como infusión intravenosa. Una vez el fármaco ha sido administrado y ya está en la sangre, el vector va a ser el encargado de ir hasta las células musculares y liberar dentro de estas células musculares el transgen y el promotor. Y una vez dentro de la célula muscular, el promotor va a decir, anda, hemos llegado, y le va a decir al transgen, oye, ponte a trabajar. Y entonces nuestra célula muscular será capaz de producir la proteína en cuestión. Es importante destacar en este punto que el objetivo de la terapia génica no es la cura, ¿vale? El objetivo es tratar la causa de la enfermedad, en este caso la falta de una proteína. ¿Vamos a ser capaces de producir y fabricar esa proteína? Sí, pero no vamos a ser capaces de revertir el daño que ya se haya causado. Es decir, si ya hemos perdido la función de algún grupo muscular, no vamos a poder recuperarlo. Entonces, 2 cosas a recordar de la terapia génica. Una, no todas son iguales, y 2, no son curas, son tratamientos.
Y ya lo siguiente, como prometí, era revisar un poco el estudio de Historia Natural Journey, que os comenté que el reclutamiento estaba ya cerrado. Y lo primero, porque supongo que estaréis más o menos habituados a ir a hablar de ensayos clínicos, etcétera, etcétera, pero un estudio de Historia Natural, ¿qué es eso? Pues un estudio de Historia Natural es básicamente un estudio observacional, es decir, no vamos a tratar con ningún fármaco experimental, simplemente vamos a observar, vamos a recoger datos de cómo va evolucionando la enfermedad, pero no hay tratamiento experimental. En el caso del estudio Journey, es un estudio global, participaron 26 centros, uno de ellos en España, y el objetivo era seguir durante al menos 3 años a todos los pacientes que fueran incluidos en el estudio, para recoger datos y recoger información, porque como hemos visto antes, todavía nos falta mucha información sobre la enfermedad para poder comprenderla mejor y poder trabajar en encontrar tratamientos y, esperanzadamente, la cura. Entonces, ¿qué datos estamos recogiendo? Estamos recogiendo fundamentalmente datos relacionados con la movilidad y con la función pulmonar. Y una vez los pacientes empiezan a experimentar los síntomas de la enfermedad, recogeremos algún parámetro más. ¿Vale? ¿Qué pacientes incluimos aquí? Pues incluimos pacientes, mínimo tenían que tener 4 años de edad, no había máximo de edad, no había límite de edad. Eso sí, tenían que tener confirmación tanto clínica como genética de que tenían la enfermedad. Y el objetivo era incluir al menos 10 participantes ambulantes y 20 no ambulantes en cada uno de los 3 grupos. El estudio se centró en sarcoglicanopatías, entonces tenemos un grupo para la alfa, otro para la beta y otro para la gamma. Un total de 90 pacientes. Y aquí no viene la diapositiva, pero quería yo parar y hacer un inciso y agradeceros a las asociaciones de pacientes todo el trabajo que estáis haciendo, por visibilidad, por impulsar la investigación, etcétera, etcétera. Y por la parte que nos toca a Sarepta queremos daros las gracias, porque he dicho antes que el objetivo eran 90 pacientes, pero después de hablarlo y discutirlo con vosotros, al final tomamos la decisión de extender el reclutamiento. Se pactó 120, pero yo sé que han entrado más de 120 pacientes, no puedo decir mucho más. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis y seguiré en ello. Y ya esa era la última diapositiva, eso quería agradeceros por vuestra atención, por la invitación. Y aparte de mi contacto, como esto era una conferencia organizada por la Asociación de Pacientes, he puesto 2 más. El de Patient Affairs, que la dirección parece un poco rara, pero prometo que es la correcta, y Sarepta Live. Estas 2 direcciones de correo están ligadas a Sarepta, evidentemente, pero en ellas los compañeros que trabajan allí están cualificados para responder dudas y preguntas de pacientes, ¿vale? La información que podemos transmitir desde las compañías farmacéuticas a los pacientes es increíblemente limitada, pero ellos pueden dar un poquito más de lo que, por ejemplo, yo podría contestaros. Esto no significa que si alguien me manda el email a mí y quede en el olvido, no, yo lo reenviaría a mis compañeros, ¿vale? Y nada más, no sé si hay alguna pregunta o duda ahora mismo, así en la sala. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que no os entrara mucha hambre con la paella.